Buenos días, es un verdadero placer poder echar un ratito con todos ustedes. Hay una frase que cuando entramos en el mundo de la espiritualidad escuchamos mucho, ¿no? Que es: somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Bueno, la primera vez que escuché esta frase me recordaba a cuando era pequeño, el muñeco es el gusilú, ese que los apretabas y las caras se iluminaban, ¿no? Y la verdad que somos almas, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que somos almas, que venimos a vivir una experiencia humana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando pisamos la tierra vamos como pollos sin cabeza. Venimos aquí, no tenemos ni idea y empiezan a sucedernos cosas, empezamos a conectar primero con los padres que tenemos, con abandonos, con rechazos. Hay veces que no somos deseados y estamos aquí. Hay veces que somos deseados del sexo contrario y estamos aquí. Y así es como vamos por la vida. Yo no sé si ustedes conocen a algún iluminado. ¿Alguien que ya esté iluminado? Que podáis levantar la mano. Muchas veces se habla de los grandes iluminados, ¿no? Se habla de Buda, del Maestro Jesús. Y si nos paramos un poco a tomar conciencia, ¿no? A mí me gusta, más adelante lo aclararé, hay una diferencia entre saber y tomar conciencia. Yo puedo saber, hablando de árbol genealógico, que soy doble de mi padre, de mi madre, pero eso se queda ahí. Cuando yo tomo conciencia de algo, tomar conciencia es dejar de saber para empezar a tomar conciencia, abrir un camino de introspección. Ninguno de ellos nació iluminado. Buda nació como príncipe, como rey, y tuvo que renunciar hasta alcanzar la iluminación. Y Jesús, bueno, seamos creyentes o no, es la persona más buscada en Google. Hasta llegar a donde llegó, hasta la crucifixión, pues tuvo que pasar un aprendizaje, ¿vale? Todos, absolutamente todos, venimos a este plano a resolver o a elevar nuestra alma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo que cuando venimos aquí no tenemos ni idea? Porque estamos totalmente desconectados, no recordamos nada, no recordamos ni nuestra vida anterior, ni recordamos si tenemos un conflicto con la materia, si tenemos un conflicto con la pareja. Todo esto es lo que nos va a dar el día a día, esa elección de los padres, lo que nos va a dar el tener dinero y perderlo, o no tener dinero, o que siempre tengamos las mismas parejas. Detrás de todo eso siempre va a haber un aprendizaje. Existen herramientas muchísimas para poder conectar con nuestra alma, para poder conectar con lo que nosotros somos de verdad. Al fin y al cabo, siempre cuando venimos a este mundo, siempre hablamos de propósito. O sea, ¿quién no quiere saber cuál es su propósito en esta vida? Supongo que muchos de algunos ya lo sabéis porque estáis en ese camino. Pero todos queremos saber qué hemos venido a hacer aquí, cuáles son nuestros dones, para qué servimos. Y eso empieza a aparecer cuando empezamos a conectar con nosotros mismos. Todos y absolutamente todos tenemos un propósito. Y ese propósito es muchísimo más grande que nosotros. A veces ese propósito nos hace renunciar a un trabajo en el que estamos bien económicamente. A veces nuestro propósito nos hace renunciar temporalmente a nuestra familia. A veces nuestro propósito nos hace tenerlo en contra todo. ¿Vale? Muchas veces intentamos convencer a los demás de lo que somos nosotros, cuando ni nosotros mismos sabemos quiénes somos nosotros. El verdadero aprendizaje, o el mayor aprendizaje que hay, es conectar con nuestra alma,
para esa evolución. Estamos aquí para evolucionar. Y cada uno hemos elegido una manera de hacerlo. Algunos habéis elegido hacerlo a través del trabajo, a través de la pareja, a través del sufrimiento, a través de la enfermedad, a través de ese aprendizaje. El premio está la evolución de nuestra alma, el volver a nuestra alma. Todo, como decía antes, todos tenemos un propósito. Y ese propósito es mucho más grande que nosotros. Para ello, elegimos una forma de nacer. No nacemos por casualidad. Como especialista en sentido gestacional, a lo largo de mi vida he cogido muchas consultas donde venían parejas que querían tener hijos y no podían. Y muchos conoceréis parejas que no querían tener hijos y se quedaban embarazados, ¿no? La petición de una gestación es un deseo mucho más allá del consciente. El alma sabe dónde viene. El alma sabe a quién elige como padre para su proyección, evolución. Durante este periodo ahora hablaré de esta parte gestacional, porque hay otra también que es muy importante, que es el árbol genealógico. Ya tenemos dos herramientas, la gestación y el árbol genealógico. No tenemos un papá ni una mamá por casualidad. A mí uno de los grandes aprendizajes que me dio el estudio de la Cábala fue comprender esto. Comprender que elegimos a nuestros padres en base a lo que hemos venido a hacer aquí. No hay padres mejores, no hay padres peores. Son los padres correctos para lo que hemos venido a hacer aquí y para esa evolución de nuestra alma. Esto está genial para comprender los que tengáis conflictos con vuestros padres, con papá, con mamá, los que os sintáis abandonados, rechazados por papá, por mamá. Pero para los que tenéis hijos, también es un gran recurso. El comprender que vuestros hijos no podían elegir mejores padres que vosotros para la evolución de su alma. Y al final, ¿cómo plasmamos todo esto? Pues somos seres emocionales. Vivimos un plano de tercera, vivimos un plano de emoción. ¿Y quién no se ha sentido más de alguna vez poseído o poseída por las emociones? Necesitamos las emociones para adaptarnos, para sobrevivir. Necesitamos la rabia para adaptarnos y sobrevivir ante la injusticia. Necesitamos la tristeza para poder hacer un duelo, permitirnos la introspección. El asco para no solo no ingerir alimentos, sino para saber apartarnos de las personas y las situaciones tóxicas. ¿Qué ocurre con todo esto? Cuando yo vivo mucho tiempo en una emoción, esa emoción, cuando yo vivo mucho tiempo en la rabia, cuando vivo mucho tiempo en la injusticia, esa emoción me está conectando con una herida. Y ahí es donde está ese aprendizaje, ahí es donde puedo comprender ese aprendizaje y ese plan de mi alma. El abandono, la necesidad de amor. Las personas que con herida de abandono son personas que tienen necesidad de amor. Y que han venido, en esa evolución de su alma, pasa por aprender a amarse a sí mismas por encima de todo. Una persona con herida de abandono, posiblemente en la infancia, ha conectado con el abandono físico. Papá o mamá se han ido. Un abandono, bueno, de verdad. Papá o mamá se ha muerto. O puede ser algo muy sutil. Yo nazco, tengo todo el cariño, todo el amor, toda la atención, pero al año y medio, bueno, o al año, nace mi hermano o mi hermana. Entonces ya mi atención, mi amor, mi cariño pasa a estar en mi hermano o mi hermana. Eso genera esa herida de abandono, esa necesidad de amor. Y por supuesto, la máscara para no entrar ese dolor, la dependencia. Necesito garantizarme el amor, necesito que me den el amor.
¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a ser una persona que me desviva por los demás, voy a ser el salvador, la salvadora de la familia, el disponible, la disponible, el que siempre está ahí, el que por más que haga no va a recibir nunca el amor, porque el amor se lo tiene que dar a sí mismo. Las personas con herida de abandono han venido a amarse a sí mismas y han venido a cortar las dependencias, a dejar de depender del amor de los demás. Hay dos maneras de depender. Yo puedo hacer que puedo complacerte y así recibo el amor, o puedo ser una persona dependiente que necesita a todo el mundo. No me sé mover solo por la vida. Más heridas, el rechazo. Muy conectada al sentido gestacional, a los 9 meses antes de la concepción, cuando en muchas ocasiones puedo ser un pensamiento consciente, inconsciente, o ni siquiera ser un pensamiento en la cabeza de mis padres. Cuando hablamos de rechazo, hablamos de no ser planificados, de no ser deseados. Y esa impronta que me deja es, no tengo que estar aquí, no merezco estar aquí. Igual, ¿cuál es la evolución de esta alma? Un alma con herida de rechazo. La identidad. Si no tengo que estar aquí, mi alma me va a pedir que me muestre. Y a lo largo de mi vida, las situaciones, las personas me van a rechazar, las situaciones me van a rechazar para que yo me pueda mostrar, pueda dar ese paso hacia adelante y mostrarme. Y así pasa con la injusticia, con la traición. La bonita idea de traición. Nunca prometáis a un niño nada que no vayáis a cumplir, aunque es una tontería. Es muy sutil. En la infancia, cuando nos dicen, cuando salgas del cole, haces los deberes, te voy a llevar al parque. Y luego no lo puedes llevar al parque. Te voy a comprar y luego no le compras. Por muy sutil, por muy poco que sea, nunca prometáis a un niño nada que no vayáis a cumplir. Porque va a conectar con la máscara de la traición. Y la humillación. Es una herida que no tenemos todos. Concretamente, para vivir la herida de la humillación, tengo que vivir experiencias quizás fuertes. Pero bueno, también marcada en la infancia, ridiculizar a un niño. No sabes atarte los zapatos. Con 5 años todavía no sabes atarte los zapatos. Te has manchado, siempre vas hecho un guarro. Ahí se genera la herida de humillación. No sé si habéis visto a un niño conectar con las heridas. Los mayores, como vamos con esa imagen de antes, como pollo sin cabeza, pues es más. Pero un niño se queda totalmente bloqueado. Un niño, cuando sufre la herida de la humillación concretamente, cuando se han reído de él, la máscara que se pone es la del masoquista. O sea, yo tengo que ir machacándote para que tú no me machaques a mí. Y yo tengo casos en los que un niño, cuando le llamas la atención, esos niños que tienen huevos, ¿no? Y cuando le llamas la atención, lo primero que hacen es hacer así y mirar alrededor para ver si alguien se está riendo porque le está llamando la atención. Y si no, se enfrentan a la situación. Ahora, como haya alguien ahí, otro niño, que se ría porque le has dicho, te has manchado, y se ría, ese niño entra en un bloqueo brutal por esa herida. Al final, como decía antes, todas las heridas están alimentadas por una emoción, y es el trasfondo, y es hacia donde tenemos que ir para esa evolución de nuestra alma. Vamos a tener un cachito de todo. Nuestra alma conecta con las heridas, pues antes decía, en la gestación, en la elección de los padres, desde antes, en esa parte del sentido gestacional. Vamos a conectar con esas emociones, con esa herida, en una parte de una vida pasada. En el caso de la humillación, es posible que yo en otra vida fuera una persona que humillaba o humillé, o ya me humillaron y vengo con ese karma para liberarlo. El transgeneracional. Vamos a encontrar esa herida de abandono, de rechazo, de traición en nuestro árbol genealógico. Nosotros creemos que somos libres. Nosotros creemos que elegimos.
Pero si echamos un vistazo a nuestro árbol genealógico, vamos a ver que todas las cosas que nos suceden ya han sucedido anteriormente, aunque no nos las digan. Y en nuestra propia experiencia de vida. Ahí es donde más vamos a conectar con esa emoción y con esa herida. Hablar de transgeneracional, hablar de árbol genealógico, se resume muy fácil. Es hablar de dos palabras: lealtad y fidelidad. Yo siempre voy a ser reconocido, siempre voy a ser visto, siempre y cuando sea leal, sea igual. Esto quiere decir que si yo tengo una herida de abandono, por ejemplo, y esa necesidad de amor, voy a encontrar en mi árbol personas que no se quieren a sí mismas, personas que dependen. Posiblemente mi mamá o mi papá sea una persona desvalorizada, una persona que no confía en sí mismo, y me lo voy a encontrar en mi árbol. ¿Qué ocurre? Esto lo que hace es conectarme con mi aprendizaje, con mi plan de vida. Por eso muchas veces cuando la gente me dice, no, es que soy doble de mi madre. Vale, eres doble de tu madre. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué herida tiene tu madre? ¿Qué parte de tu madre tienes en ti? Y a partir de ahí puedes trabajar. ¿Ser doble de tu madre? No, ser doble de alguien en nuestro árbol no es ni mejor ni peor. Es información. Heredamos no solo el color del pelo, no solo heredamos el color de los ojos, heredamos información inconsciente que materializamos inconscientemente en nuestro día a día. Y muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas. No sabemos por qué repetimos las cosas, por qué siempre atraemos las mismas parejas, los mismos conflictos, los mismos amigos. Por fidelidad y lealtad. Y al final, el árbol genealógico nos conecta con esa información. ¿Alguien sabe lo que es ser doble? Ser doble en el árbol genealógico. Bien. El concepto más importante a la hora de trabajar el árbol genealógico es ser doble de alguien. Ser doble quiere decir que yo adquiero, heredo información inconsciente con la tendencia de repetir, hacer lo mismo o duplicar, hacer lo contrario. ¿Vale? Reparar, hacer lo contrario. Como decía antes, con una herida de abandono, pues yo puedo conectar con las adicciones. Las adicciones tienen muchísimo que ver con la necesidad de amor, con la herida de abandono. Mi abuelo era alcohólico, yo puedo repetir el patrón, puede ser una persona que beba, tenga un problema con el alcohol o con cualquier otra adicción, puedo repetir o puedo reparar. No tomo alcohol. Es más, no soporto las personas que beben. No piso un bar, ni en la boda, o en las comuniones, que ahora es lo que toca. Pero mi pareja es alcohólica. O mi hijo es alcohólico. O lo peor, en las fiestas de Navidad, el cuñado, que se las toma y hay que aguantarlo. Al final, da igual que yo haga lo mismo. Yo estoy conectando con la herida de abandono, ¿vale? Yo me abandono, mi ancestro se abandonaba para tomar alcohol. Si yo tomo alcohol, quiero evadirme de la realidad. ¿Por qué se evadía mi ancestro de la realidad? ¿Qué necesidad de cubrir un vacío tenía mi ancestro? Para que bebiera. ¿Vale? Ahí es donde tengo que ir. Me da igual beber o no tolerar a los que beban. Hay una herida y hay una emoción. Y ahí es donde tengo que llegar para elevar mi alma, para sacar ese aprendizaje y que mi alma dé ese paso de evolución. El sentido gestacional, otra de las partes en las que heredamos información inconsciente con tendencia a repetirla. No solo estamos conectados con mamá hasta los 3 años de edad aproximadamente. Eso quiere decir que todo lo que mamá vive, todo lo que mamá siente, aunque no nos lo diga, lo estamos grabando en nuestro inconsciente con esa tendencia de repetirlo. Como decía, el sentido gestacional llega desde los 9 meses antes de la concepción
hasta los 3 años aproximados de vida, donde puedo ser un pensamiento consciente o no en la cabeza de mis padres. Durante ese periodo, pues vamos a pasar por ser deseado, no deseado, planificado, no planificado. Siempre me gusta aclararlo. No ser deseado no quiere decir no ser querido. ¿Vale? Que mis padres no programaran, no planificaran mi nacimiento, no quiere decir que no me quieran. Puede ser que no fuera el momento, que mi padre no tuviera trabajo, que mi padre se fugara, que las familias no estuvieran de acuerdo en la relación de mis padres, pueden ser 1000 cosas. La primera impronta es, mierda, no tengo que estar aquí. Y eso es lo que piensa mamá y eso es lo que yo grabo. Por eso, la herida de rechazo se conecta con esta información, con la de la gestación. Desde antes de nacer, ya sé y siento si tengo que estar aquí o no. Pero es más, la gestación, en esta parte de ser deseado o no deseado, le sumamos la identidad. Si soy chico o chica. Esto está genial cuando los ves embarazados y le dices, ay, qué bonito, tal, ¿qué quieres que sea? ¿Chico o chica? Y te dicen, me da igual. No. Consciente o inconscientemente no nos da igual. Tenemos hijos por y para. Principalmente en el clan familiar. Dentro de un clan familiar, los abuelos, influye si hay más hombres, menos hombres, no nacemos de un sexo por casualidad. También el alma, en base a la experiencia de la vida pasada, como decía antes, esa porción de la tarta, elige para ese aprendizaje cómo va a ser más fácil conectar con ese aprendizaje, si como hombre o como mujer. Pero no nacemos por casualidad de un sexo en contrario. Igual que las expectativas. ¿Qué quieres que sea? Me da igual. No nos da igual. No solo queremos que nuestro hijo o nuestra hija sea guapo, guapa, inteligente. Queremos que sea algo en concreto. Y en una familia donde el papá, el abuelo es panadero y el papá es panadero, pues lógicamente no voy a querer un maestro. Voy a querer un panadero. Con lo cual, las expectativas que vuelcan sobre nosotros tienen mucho que ver con ese aprendizaje que luego vamos a tener para la evolución de nuestra alma. La parte de las vidas pasadas. A mí me gusta explicarlo más resumidamente, porque durante muchos años hice regresión y era muy duro venir, cuando alguien viene a consulta y te dice, tengo un problema, y es que mi marido en otra vida era mi hijo. Y he hecho una regresión y lo he visto, o he matado a mi hijo en otra vida. Al final de la regresión es revivir algo. Revivir algo lo único que nos hace, o nos puede hacer, es dejarnos enganchados. En cada parte, vida pasada, transgeneracional, gestación, nuestra propia vida, hay una emoción y una energía que se queda anclada a un impacto emocional, que es lo que alimenta la herida. Eso es lo que a mí me vale. A mí me da igual que en otra vida fuera hombre, fuera mujer o fuera un centauro. En esta vida tengo una herida de abandono y qué casualidad que mi madre no se quiera, qué casualidad que el hombre en mi árbol no tenga valor y soy hombre, no sé. Me voy a entretener yo en que otra vida fui mujer con lo que me está pasando aquí y con lo que estoy viviendo en esta vida. No tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, cuando tomamos conciencia de ese aprendizaje, la energía y la emoción en esa vida anterior se libera con esa evolución de nuestra alma. Como decía, necesitamos un mapa, una brújula, porque aquí venimos y no sabemos por dónde empezar. Con suerte, cuando empezamos a ser conscientes de algo, empezamos a darnos cuenta que las cosas se repiten. Hostia, siempre me pasa esto con las mismas personas, las mismas parejas, siempre me traicionan, siempre me roban, siempre me abandonan, siempre se aprovechan de mí. Al final necesitamos, cuando venimos aquí, conectar con algo que nos diga
por dónde tenemos que seguir o por dónde tenemos que ir para llegar a para trascender esos aprendizajes y ese propósito. Uno, o para mí, el mejor mapa, porque incluye el transgeneracional, incluye la gestación, incluye las vidas pasadas, es la cábala. Trabajar con la cábala evolutiva, tener tu mapa de cábala, te permite saber, a través de un sendero de origen, a través de un sendero de transformación y a través de un sendero de destino, te permite saber por qué te están pasando tantas veces las cosas. No solo eso, a través de la estructura energética, a través de la estructura del alma, te ayuda a saber cuántas veces vienes con esa herida y cuántas veces te has ido de aquí sin resolverla. No sé si sois conscientes de que cuando nos pasa algo y no lo resolvemos, en la siguiente vida eso que pasa se multiplica por mucho. Depende de la tarea que tengamos. A través del árbol genealógico tenemos una serie de senderos que nos va permitiendo conectar sobre todo con el alma, nos va permitiendo conectar realmente con esos aprendizajes, comprender por qué elegí a un papá y una mamá. Antes lo decía, ¿no? Esa elección de los padres, lo importante que es. Pero también tener en cuenta, y me gustaría que comprendierais, para un padre, qué jodido es aceptar que en esta vida voy a ser tu hijo, con lo que tú vienes a hacer. A veces no comprendemos las acciones de nuestros padres, las decisiones de nuestros padres, las acciones de nuestros padres. Me gustaría, a mí me ayudó mucho la cábala a comprender eso, que comprendierais cuando estáis allá arriba y decís, bueno, voy a bajar aquí abajo, voy a hacer esto, y voy a pasar por este aprendizaje, y en este momento esta persona va a aparecer en mi vida, esta situación. Necesito un padre que me abandone, un padre que me traicione, un padre o una madre, que me haga pasar eso y que salte otra alma y diga yo lo voy a hacer. Cuando trabajéis con papá, con mamá, por favor, tened en cuenta esto. Que lo elegimos en base, que no hay padres malos, ni hijos malos. Elegimos los padres en base a lo que hemos venido a trascender en esta existencia. Y siempre para la evolución de nuestra alma. Hablamos de aprendizaje, hablamos de propósito. Como decía muchas veces, todo el mundo quiere saber su propósito, muchos ya lo sabéis. Muchas veces nos enredamos con... Muchos de los problemas que tenemos es que somos conscientes de lo que hemos venido a hacer y no hacemos. Y por eso, cuando somos conscientes de lo que hemos venido a hacer y no hacemos, la vida se nos complica. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis ido a consulta o han hecho el tarot o han hecho cualquier cosita y os dicen, bueno, tenéis que ir por aquí y vais por el camino contrario. La cosa se complica. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, la cosa se complica, las relaciones se complican, la abundancia se complica todo. Todos, como decía antes, tenemos un propósito que es mucho más grande que nosotros. Pero si algo quiero que hoy se les quede en la cabeza, que guarden en su corazón, es que el verdadero propósito y el único propósito que tienen es ser feliz. Así que cuando salgan de aquí, pregúntense si están siendo felices, si realmente son felices. Vivimos en una sociedad en la que miramos las redes sociales y todo el mundo está feliz. Nadie tiene problemas. ¿Vale? Pregúntense, de verdad, si están siendo felices y qué es lo que necesitan para llegar a esa felicidad, que tan solo depende de ustedes, no depende de nadie más. El verdadero propósito que tiene nuestra alma en esta existencia para su evolución es irse de aquí siendo feliz.
Gracias. Bueno, sí, vamos. Tenemos 7 minutos. O sea que... Tenemos 7 minutos para preguntas. De todas maneras, estoy hoy y mañana y Antonio Rivera, en el stand, para resolver. Del 26 al 29, stands del 26 al 29 en el auditorio Antonio Rivera. Podéis consultar con él. Es el stand de Maravillas de Magdala, Sabiduría Flor de Lis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, le ha quedado a todo el mundo todo claro. Hola, buenos días. Gracias. Me ha encantado. Una pregunta que tengo. No sé si alma y espíritu es lo mismo y si es lo mismo, ¿en qué nos puede afectar? Sí, porque tengo esa duda. Gracias. Fíjate, yo te reconduciría a la pregunta. Alma y conciencia es lo mismo. ¿Quieres llamarlo espíritu? Perfecto. Es como cuando hablar de Dios, ¿no? Hay gente que está en las religiones, hay gente que para ellos Dios es su alma, es su conciencia, o simplemente es algo que es más grande que nosotros, ¿vale? Hablar de tu espíritu. Podríamos contemplarlo como el espíritu, ¿por qué no? Cuando falleces desde un punto de vista del cristianismo, cuando falleces, tu espíritu sube al cielo, por contemplarlo de alguna manera, ¿vale? Pero al final, lo importante es que siempre sepas que hay algo más grande que tú que te protege. Y hay algo más grande que tú que sabe lo que está sucediendo, aunque no lo creas. Y si en esos momentos de dificultad, de incomprensión, te rindes, aquí hay algo más grande que tú que sabe lo que está sucediendo, verás cómo obtienes los recursos para comprender e integrar la situación que estés pasando. ¿Alguna pregunta más? Ah, perdón, no te he visto. Hola, a ver, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes todas las heridas que has mencionado, así pleno, ¿vale? Y dices, para sanarlas, ¿basta con amarse uno mismo, se sanan todas o no? ¿O va más allá? A ver, si tienes todas las heridas, yo haría como los monjes tibetanos, ¿sabes? Me sentaría así y esperaría que... sin sufrimiento. A ver, lo normal es tener una herida y tener solapadas otras. Es decir, yo puedo tener la herida de rechazo, por ejemplo, y me abandonan, ¿vale? Me abandonan porque me rechazan, ¿vale? O me traicionan porque me rechazan. Lo normal es tener una que es la principal y quitando la humillación, que es una herida muy concreta, que no todo el mundo pasa por ella, quitando esa herida, lo normal es tener pues que me traicionen, pero al final, si me traicionan me abandonan, o abandono, pero mi herida es el abandono, es identificar realmente esa herida. Una vez que tienes esa herida identificada, vemos qué energía has perdido ahí en ese impacto emocional, vemos qué emoción alimenta esa herida y ya podemos trabajar tu árbol. Para identificar cuál es la herida base de la que hablas, ¿basta con que uno mismo se lo deje sentir o hay que hacer un trabajo para conseguir? No, yo creo que todos sabemos de qué pecamos. Y más los que estamos en esta sala. ¿No? ¿Algunas? Similares. Ya, pero por ejemplo, las heridas que más se parecen son el abandono y el rechazo. Son heridas primo hermanas. La única diferencia que hay es que en el abandono yo te tengo y en algún momento dado me tengo que ir. En el rechazo directamente es que no te quiero. No mereces estar aquí, ¿vale? Ahí son muy parecidas, pero en una sí hay un contacto. Yo te quiero, como decía, eres el primer hijo y de repente nace otro y mi atención va al otro. Me siento abandonado. No es lo mismo sentirse abandonado que sentirse rechazado. Además, el rechazo ya me conecta con el asco, ¿vale? El abandono me conecta más con la tristeza, por ejemplo. Pero siempre hay una emoción principal y una emoción secundaria. Hay una emoción que socialmente yo me permito, puedo decir, es que a mí me da tristeza que me abandone. Y es la emoción que yo socialmente, soy mujer y pues la tristeza está muy bien. A lo mejor un hombre, como la tristeza, hay creencias de que los hombres no podemos llorar y los hombres tenemos que ser fuertes. Pues a lo mejor yo
Cuando me abandonas siento la rabia, ¿vale? Es lo que yo socialmente está bien, pero cuando profundizo, que es donde yo tengo que llegar a la emoción primaria que hay ahí. Pues muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Muchísimas gracias. Como